Mateo capítulo 14, versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, ¿qué hizo Jesús? Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, y porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántos reciben esta palabra de Jesús? Esa es la palabra de Jesús para nosotros en esta mañana. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y su Espíritu nos dé entendimiento. Nuestra vida se asemeja a una embarcación que navega también sobre el mar. Y como toda embarcación, la embarcación está guiada por un capitán. En la embarcación de nuestra vida, ¿cómo se llama nuestro capitán? Bueno, los que han aceptado al Señor. ¿Cómo se llama el capitán de su vida? Jesucristo. Para los que han aceptado al Señor, para los que han aceptado a Jesús como su Señor, no solamente como Salvador. Pero ¿qué pasa cuando el capitán dice: David, como usted ya conoce el camino y como usted ya conoce mi manera de navegar, vaya adelante que yo lo alcanzo después? ¿Usted cómo se siente? Temor, miedo, desconfianza, inseguridad. Y eso es lo que está pasando aquí en este pasaje que hemos leído. Esta es la segunda ocasión en el cual Jesús invita a sus discípulos a navegar mar adentro. Y los invita justamente no de día, sino de noche, cuando la marea sube. Cuando la marea sube. Y cuando el oleaje sube. Y cuando no se ve nada en el horizonte, y máxime cuando no hay fluido eléctrico en esa época. Vayan adelante. Jesús está invitando a sus discípulos a que boguen mar adentro. Jesús está sacando a sus discípulos de la conformidad. Escucha bien esto. Jesús está sacando a los discípulos de la conformidad. ¿Cuántos inconformes hay aquí? Si usted es un inconforme, sepa que muchas veces vamos a navegar, tenemos que navegar mar adentro y enfrentarnos a las olas. Así que Jesús por segunda vez los invita, pero en esta ocasión los envía solos. Vayan, háganlo.
porque la vez pasada Él no los envió solos. Él dijo: vengan conmigo, vamos a navegar mar adentro. Ese es el maestro, ¿no? Que primero traza el ejemplo con su vida y luego los envían a que sigan su ejemplo. ¿Qué haríamos en el camino? Bueno, la primera pregunta: ¿será que vamos a obedecer? Y si vamos a obedecer, ¿cómo lo haríamos? ¿Solos? En la embarcación de nuestra vida hay momentos en los cuales nos sentimos solos navegando. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia? Y esa soledad a veces se traduce también en soledad espiritual. Porque una cosa es que uno esté solo físicamente, pero otra cosa es que uno espiritualmente hablando se sienta solo, abandonado por Dios en medio de las olas del mar. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia? Creo que todos pasamos en algún momento de la vida, pasamos por esa soledad, ese sentimiento de soledad, que la embarcación está tambaleando y que nos hemos metido en esa embarcación porque estamos obedeciendo al Señor. Y en el camino como que uno dice: el Señor me metió en esta y ahora me dejó solo y me dejó sola. Señor, ¿dónde estás? La pregunta en esta mañana entonces es: ¿cómo conducir la embarcación de nuestra vida cuando sentimos que el capitán de la tripulación no nos acompaña en esta ocasión? Cuando sucede eso, hay algunos que dicen: apague y vámonos. Esto no tiene sentido. ¿Será que Dios sí existe? ¿Será que sí vale la pena servirle al Señor? Pero aquí viene la primera respuesta. No es suficiente la obediencia. A la obediencia hay que sumarle la perseverancia. El primer paso es obedecer. Quienes están en la embarcación navegando mar adentro en el nombre de Jesucristo es porque ya están obedeciendo, pero no es suficiente la obediencia, porque cuando viene el oleaje, cuando viene la tempestad y comienza a infundir duda y miedo en nuestro corazón y nos damos cuenta que el capitán de la tripulación no está con nosotros, es cuando ahí se requiere perseverancia. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los buenos jugadores y los malos jugadores? La perseverancia. ¿Sabe cuál es la diferencia entre las personas que llama este mundo, en el mundo empresarial, exitosas y no exitosas? La diferencia es la perseverancia. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los mejores estudiantes y los estudiantes mediocres? La perseverancia. Obedecer a Jesús siempre será ir contra la corriente. Y eso hace que uno sea visto como un bicho raro. ¿Usted es virgen? Uy, pero ¿cómo así? Y eso se ve como un bicho raro. ¿Sí? Porque obedecer a Jesús siempre será ir contra la corriente. ¿Usted no mete droga? Uy, pero qué anticuado. ¿Usted no fuma? A ver, pues. ¿Usted no rumbea? Siempre significará ir contra la corriente. Obedecer a Jesús significará ir contra la corriente. ¿Contra qué están navegando esta embarcación? Están contra las olas. Están contra el viento. Cualquiera puede decir lo mejor y lo más fácil para cruzar por el mar de la vida es ir a favor del viento. Es decir, que el viento nos lleve. Pero la de Jesús está aquí diciéndoles: vayan a la otra orilla, y para llegar al propósito que yo les mando deben ir contra el viento. Por eso esto no es religión.
esto no es religión. Porque las religiones también van a favor del viento del mundo. ¿Esto es lo que da resultado? Bueno, por ahí vamos. Pero Jesús siempre nos invita a ir contra el viento, contra la corriente. Y eso, escucha bien esto, y eso produce dudas y produce miedo en nosotros. Escuchábamos ayer los testimonios en los grupos de conexión, en boca de los supervisores, los informes que hacen. Y por ejemplo, hay personas que están siendo conectadas en los grupos, que son nuevas, y saben, conocen, están conociendo el llamado que Jesús está haciendo, pero les da miedo. Porque siempre significará ir en contra de los vientos de este mundo. Y siempre, hermanos y hermanas, el miedo apaga la fe. El miedo y la fe son decisiones. O decido vivir toda la vida gobernado por el miedo, o decido vencer el miedo con pasos de fe. Y esto es lo que está pasando aquí también. Jesús está invitando a que naveguen, pero que vayan contra el viento. Jesús está invitando a que naveguen, pero les dice, naveguen ¿en qué hora del día? ¿Qué significa de noche? En la oscuridad, no, es decir, naveguen aunque no vean nada adelante. Naveguen. Aleluya. Así es la vida. Esa es la demanda del Señor en esta mañana. Hay momentos en los cuales uno no ve, uno no logra ver lo que está adelante. Uno no logra verlo. Hay momentos en los cuales uno no logra verlo, pero está la voz de Dios que te dice, navega, navega, mar adentro, navega. Y la razón te dice, pero es que no hay nada adelante. Y la voz del Señor que te dice, pero que vaya, siga ahí perseverando, siga, que yo me voy a revelar en medio de esa oscuridad. Aleluya. El mundo solo ve el hoy, el Señor ve nuestro futuro. Y como Él ve nuestro futuro, Él nos llama hoy a que naveguemos mar adentro, porque la otra ribera será mejor. Para llegar a la ribera mejor hay que navegar. Pero repito, no es suficiente obediencia, se requiere también perseverancia. Entonces Jesús los envía a cruzar a la otra ribera. Pero en esta ocasión la barca comienza a ser azotada por las olas, porque iban contrario a los vientos. E ir contrario al viento genera fatiga. Genera una fatiga de tanto remar, remar, remar y no avanzar. Y ese es el momento cuando entra la desesperación. Y la pregunta crucial, ¿será que esto vale la pena? ¿Será que vale la pena seguirle haciendo caso a Jesús? ¿Será que Jesús sí nos envió en la dirección correcta? Cuando navegamos contra la corriente llega la fatiga. Pero en la fatiga se requiere, ¿qué cosa? Perseverancia, si no, la embarcación andará según la corriente de cada viento. Perseverancia. Si no perseveramos, los vientos nos van a sacar del propósito divino. Si no perseveramos, los vientos no nos llevarán al puerto seguro de la otra ribera. Si no perseveramos, el capitán de nuestra embarcación no se nos revelará. No estamos solos, escucha bien esto. No estamos realmente solos.
aunque el capitán nos haya enviado a navegar mar adentro. Porque él dijo, ciertamente no los voy a dejar huérfanos. ¿Sabe qué dice Habacuc 2:16? El justo por su... Pero la versión correcta o la traducción más acertada es el justo por su fidelidad vivirá. El justo por su perseverancia podrá preservar la vida. Y cuando el Señor le estaba hablando esto a Habacuc, era porque Habacuc estaba cansado y fatigado de ver tanta injusticia en su pueblo y a su alrededor, hasta el punto que Habacuc se preguntaba, Señor, ¿dónde estás? ¿Acaso tú no eres justo? ¿Por qué no haces nada para defender a tu pueblo? Oraciones como esas muchas veces las hacemos cuando estamos fatigados. Pero el Señor le respondió a Habacuc, Habacuc, el orgulloso va a perecer. Ese pueblo injusto que se ha levantado, yo lo voy a juzgar. Pero en cuanto a ti, Habacuc, en cuanto corresponde a tu vida y a tu destino, debes tener presente, Habacuc, que el justo se salvará por su fidelidad. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la diferencia entre aquellos cristianos que conquistan las grandes promesas de Dios y aquellos cristianos que viven resignados toda la vida? ¿Cuál es la diferencia? Que aunque ambos obedecen al Señor, no necesariamente son perseverantes. Hay unos que sí perseveran en la obediencia, en el llamado, en el propósito, en el camino de la fe, y por eso al final son recompensados. Apocalipsis 2:7 dice, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Quiénes son los que van a disfrutar del árbol de la vida en Apocalipsis? Los vencedores. El vencedor será vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 3:5 dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre que está delante de sus ángeles. Al vencedor, versículo 12, capítulo 3 de Apocalipsis, al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Versículo 21, capítulo 3 de Apocalipsis, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A quiénes se les dará esta bendición? A los vencedores en el nombre de Jesús. En segundo lugar, en la fatiga de la navegación también se requiere fe en aquel que nos ha enviado. En aquel que nos ha enviado. Cuando vino la desesperación en la tribulación, en la embarcación, ¿qué hizo Jesús? Se apareció. ¿Y cómo se apareció Jesús? Caminando sobre... ¿Qué significa eso? Eso tiene un significado espiritual profundo. Jesús se está revelando. Pero ¿qué significa que Él camine sobre las aguas? ¿A qué le temen los discípulos? Temen ser ahogados por la fuerza de las aguas. ¿Y los discípulos dónde están? En una embarcación. Y en esa embarcación buscan protegerse de ser ahogados por la fuerza de las aguas, y en la desesperación, aleluya, se aparece alguien. Pero este alguien no aparece en otra embarcación. Este alguien es alguien que camina sobre los miedos de sus discípulos.
Este alguien es alguien que camina sobre las fatigas de sus discípulos. Este alguien es alguien que está sobre las incertidumbres de sus discípulos. ¿Qué significa que camina sobre las aguas? Significa que si bien hay miedos, que si bien hay tribulación, que si bien hay fatiga, hay alguien que se revela. El que nos ha enviado se revela, y se revela como alguien que está por encima de todo eso. Camina sobre las aguas. Por eso no hay que perder la fe en la fatiga. Porque es la fe la que nos permite discernir que ese que está caminando sobre las aguas no es un fantasma, es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Si un fantasma se le apareciera a usted, ¿usted cómo reaccionaría? Usted le diría: Dios te bendiga, bienvenido, tómese un tinto aquí conmigo. ¿O usted qué hace? ¡Suerte que te vi! ¡Sangre de Cristo! Y ¿qué producen los fantasmas? ¿Con qué ojos miraron a Jesús? Con miedo. Y por eso no vieron a Jesús, sino que vieron fantasmas. Pero ¿cuál es la palabra de Jesús para sus discípulos? Yo, aleluya. Yo no sé si usted capta el mensaje. ¿Usted sabe qué significa yo soy? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Yo soy. Aleluya. En la revelación de Juan en Apocalipsis, ¿sí? ¿Qué le dijo Jesús? La revelación de Jesús a Juan: yo soy el inicio y el fin, el alfa, primera letra del alfabeto, y la omega, última letra del alfabeto griego. Yo soy el principio y el fin. Yo soy. ¿Qué está diciendo yo soy? Yo no necesito definirme con otra cosa. Yo soy yo mismo. Yo soy el que hago ser las cosas. Yo soy el que las cosas hacen que sucedan. Yo soy. Por eso no hay que tener miedo. Yo soy. No tengan miedo, sino tengan ánimo. Es decir, tengan fe. Y ese es el que se levanta en esta mañana. Escucha bien, es probable que estés enfrentando un oleaje, una tempestad, una marea alta, un viento fuerte, y es probable que te encuentres diciendo: ¿yo qué hago aquí? ¿Yo por qué me metí en esta? ¿Yo por qué le hice caso al capitán? Pero el capitán hoy se levanta y te dice: no tengas miedo, yo soy el que soy. Ten fe en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. Aleluya. Siempre en la comunidad de discípulos hay alguien que es pilo, ¿no? Y que se levanta y dice: profe, una pregunta. ¿Yo puedo caminar a donde usted está? ¿Quién fue ese? Pedro. Jesús le dice: si tú tienes fe en mí, si tú caminas mirándome a mí, puedes llegar a mí. Y el chico pilo se baja de la embarcación y comienza. Es Pedro, el que está caminando sobre las aguas y está mirando ¿a quién? A Jesús. Y a medida que ve a Jesús, de pronto mira las aguas y los miedos nos ahogan, nos paralizan, nos roban la fe, nos sacan del propósito de Dios, nos estancan, nos hunden. Si hay alguien que sabe que el Señor lo está llamando a algo y sigue inmovilizado por el miedo, se va a ahogar. No va a llegar a la otra ribera, no va a llegar. Ahí se quedará ahogado en la profundidad del mar, porque es bien profundo.
Pedro camina sobre las aguas, mirando a Jesús, pero hay un momento en que el oleaje es fuerte y ¿qué pasa? Le mueve el piso. Bueno, y se comienza a hundir. Pero ¿sabes qué? ¡Aleluya! ¿Sabes qué pasa? Que no importa que el miedo nos ahogue, porque el Señor, el capitán, ¿sabes qué va a hacer? Te va a tomar de la mano y te va a sacar. Y te va a sacar. ¡Aleluya! Él nos saca. Porque Él no nos abandona en el camino, porque quien camina en el nombre de Jesús, aunque se esté ahogando, el capitán no lo va a dejar ahogar, porque Él honra su nombre, Él honra su palabra en esta mañana. Y te dice que tengas fe. ¿Sabes que Jesús pudo haberse quedado quieto y dejar que Pedro se ahogue? Como diciendo, problema suyo. ¿A dónde lo sacó? A su presencia. ¿Lo sacó a dónde? A la revelación del Hijo de Dios. Lo llevó a esa revelación. ¿Qué dijeron los discípulos al final? Este sí que es el Hijo de Dios. No es cualquier cosa. El capitán de nuestra vida no es cualquier cosa, pero el capitán de nuestra embarcación entregó su vida por nosotros. Para que nosotros seamos salvos. Y esa es la grandeza de nuestro capitán. Y por eso hay que jurar fidelidad. Hay personas que no han entendido este principio de la vida cristiana. No se trata de una religión. Se trata de que si yo he hecho de Jesús el capitán de mi vida, de eso se trata. Este capitán siempre estará allí. No va a permitir que nos ahoguemos. Él siempre nos salvará. Nunca nos dejará en vergüenza, porque Él honra y honrará la fe de sus hijos. Oremos en esta mañana. Pongámonos en pie y démosle gracias a Dios por esta palabra.